Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo vamos a conectar un mando electrónico a una pista de slot, sin caja de conexiones, sin tener que comprarla, vamos. Fijaros todo lo que tenemos aquí para hacer el vídeo. Tenemos la fuente de alimentación de 3 amperios. Tenemos dos coches, bueno, realmente con uno nos valdría, para que veáis la diferencia entre el freno, el que no frene, cómo funciona un mando electrónico conectándolo de manera estándar con una conexión tipo jack a una pista. Tenemos un mando de Ninco, el 55 Plus, tenemos un mando electrónico, una pista de conexiones estándar de Scalextric, una independiente de Ninco y una estándar de Ninco. A lo largo del vídeo tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Cable rojo va a ser siempre el positivo. Cable negro va a ser siempre el negativo. Esto tenerlo en cuenta, porque va a ser importante a la hora de conectar nuestro mando electrónico. Bueno, tenemos ya la pista conectada al transformador, tenemos nuestro mando electrónico conectado a un adaptador de 3 bananas a jack de 3,5 milímetros y tenemos el coche. La pista de Scalextric es algo especial. Como habéis podido ver en los vídeos de Advance, con solo conectar un cruce digital, la pista se convierte en digital y tiene corriente continuamente. Esto es debido a que tiene una polaridad diferente en cada carril. Ahora lo vais a ver conectando el mando electrónico. Lo vais a ver muy fácil. Conectamos el mando en la pista C1. Las bananas con cada color. Rojo en rojo, negro en negro y blanco en blanco. Bien. Fijaros. El coche va solo. Quiere decir que tiene la polaridad diferente al mando. No estoy dando al gatillo. Y el coche va solo. Ahora lo vamos a poner en la pista 2. Fijaros. Perfecto. No hay que cambiarle nada. Está actuando como si fuese una caja de conexiones, por ejemplo, de la marca DS, que es la que tengo en mi pista de Ninco. Ahora vamos a probar otra vez en este carril. Y aquí vamos a cambiar el blanco y el negro. Fijaros, ya no va solo. Con solo cambiar esos dos cables, donde va el negro ponemos el blanco y donde va el blanco ponemos el negro, esto funciona casi perfectamente. Único problema, que no frena. Vamos a probarlo ahora en una pista de Ninco. Sin dar al gatillo, el coche va solo. Hacemos el cambio, como antes. Como veis, hace lo mismo que en la pista de Scalextric. Acelera
y decelera, pero no frena. Vamos a solucionar esto. Es sencillo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis lo que necesitamos para conectar el mando a la pista. Cables, rojo y negro. Bananas, rojo y negro. ¿Esto para qué? Para conectar a un transformador que vaya por conexión de bananas rojas y negras. Yo, sinceramente, os aconsejo un buen transformador de calidad. Vale un poquito más que un Scalestri o que uno de Ninco, etcétera, y son bastante mejores. También necesitamos para conectar el mando unas bananas hembra, negra, blanca y roja, los cables correspondientes, un soldador, tijeras. Bueno, vamos a comenzar. Hemos pelado ligeramente los cables que van a ir a la banana. Vamos a conectarlos a la banana. Trae un tornillo de 1,5 milímetros y con nuestra llave lo aflojamos y apretamos sin problema. Ya las tenemos. Las bananas que van, recordar, estas van al transformador. Cogemos ahora el otro extremo del cable y esto es lo que hay que conectar a estas otras bananas. Lo primero que vamos a hacer es cortar de este lado porque esto no nos vale para nada. Aquí si queremos podemos cortar toda la funda o cortar solo lo que nos sea necesario. Eso a nuestro gusto. Hacemos ahora lo mismo, pelamos aquí. Y ahora vamos a desmontar las bananas. Cogemos con un alicate y las sacamos. Todas. Bueno, pues ya tenemos desmontadas las bananas, hembra. Vamos ahora con las conexiones. Tenemos aquí los cables que vienen del transformador. Vamos a conectarlos. El cable rojo, positivo, va en la banana blanca. Él solo. Bien, y de momento lo dejamos así, sin montar. Por si al caso nos hemos equivocado en alguna conexión, tenemos más fácil desmontarla. Banana roja. Aquí vamos a conectar el cable negro que va a la pista y el cable negro que viene del transformador. Y ahora vamos con el negro. Banana hembra negra. Colocamos el cable rojo que va a la pista.
Muy bien. Esto en teoría ya nos tendría que funcionar, tal y como está. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar cable negro y cable rojo a la pista. ¿Cómo lo haremos? Bueno, con las pretinas que tenemos de Scalestri. Cortamos. También se venden conectores que simplemente sería apretarlos al cable y conectarlos a la pista, ¿eh? Pero bueno, yo como tengo esto, pues no necesito comprarme conectores. Vamos a soldar ahora el cable. Bueno, ya tenemos soldadas las pretinas que van a la pista. Mira, esto tiene que entrar aquí. ¿Eh? Entonces, vamos a cortarlas. Fijaros, entran aquí perfectamente. ¿Qué es lo que nos quedaría ahora? Bueno, pues simplemente conectar la fuente de alimentación, conectar el mando y probarlo. Aquí tenemos la conexión del mando. Ahora respetamos los colores. Rojo y el último, el blanco. Muy bien. Colocamos un coche. Y ya lo tenéis. Ahora simplemente, ¿qué nos quedaría comprobar? Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es comprobar la dirección de la pista, para que nos vaya igual. Y simplemente hay que cambiar los dos cables que van a la pista. Si está en la dirección contraria, lo ponemos en otro sentido y ya está. Frena, acelera y va perfectamente. Es que, fijaros. Para comprobarlo, bueno, pues muy sencillo. Colocamos un mando de Ninco estándar, lo conectamos en la pista y vemos la dirección. Sin más. No tiene más misterio. Bueno, veis. Bueno, pues como hemos visto, la dirección era hacia allí. Bueno, pues solo tenemos que probarlo. Va en la otra dirección. Bueno, pues muy sencillo. Damos la vuelta. Volvemos a sacar los cables. Y los conectamos al revés. Yo a todo esto no tengo ni idea de electrónica. Simplemente para que sepáis que no es tan difícil. Ya le hemos dado la vuelta y ahora. ¿Lo habéis visto, no? Ya va bien. Comprobamos que frena, comprobamos que acelera. Perfectamente. De esta forma hacemos una caja de conexiones artesana, barata y fácil. ¿Qué es lo más sencillo? Bueno, pues podemos comprar un conector hembra de este tipo y tenemos nuestra caja de conexiones. Y ya está. Fácil. Y así podemos usar nuestros mandos con bananas conectados a una pista de Scalestri, de Ninco, de Carrera, de la marca que queramos. Bueno, y con todo esto termino. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.